9 de la mañana con 12 minutos, 11 grados en la ciudad de Punta Arenas, ¿eh? 9 con 12, tengo el gusto de darle la bienvenida. Además no va a ser la última vez que venga, imagino que vamos a seguir compartiendo un espacio con Mario Sillar. Tengo que decir que es hombre del autonomismo, no vamos a hablar mucho de política, vamos a hablar de educación, pero es un hombre autonomista. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañes. Investigador de la Universidad de Magallanes, especialista en temas de políticas de educación, por cierto, y para eso nos hemos convocado a conversar en el día de hoy para hablar de educación. Y yo tengo la fortuna de recibir mucho comentario de mucha gente respecto de los temas que van pasando, y la gran preocupación de las últimas semanas, además ha sido un proceso bastante extenso, es el sistema de admisión escolar, Mario. Partamos del origen. ¿Qué te parece el sistema de admisión escolar? ¿Cuánto tiempo lleva en Chile? ¿Cuándo se implementó en Punta Arenas? Para que la gente se vaya adecuando al tema en sí. Sí, bueno, para dar como una introducción muy breve, yo trabajo en la Universidad de Magallanes en un centro de estudios de política educativa, y ese centro de estudios tiene una rama que es la que yo dirijo, que estoy a cargo, que es la de evaluación del nuevo sistema de admisión. Ok. Básicamente mi trabajo es como coordinar ciertos niveles de sondeo, investigación y evaluación de cómo se ha implementado el nuevo sistema de admisión, que sus detractores lo llaman la tómbola. Sí. Respondiendo a tu pregunta, tú me decías, bueno, ¿qué te parece el nuevo sistema de admisión? Yo creo que tiene, si compensamos cosas buenas con cosas malas, yo creo que son más las cosas buenas. Ya. Que tiene muchas cosas, tiene varios elementos que ir ajustando. Pero que en definitiva es mejor que el sistema que había antes. Que era ¿Qué sistema había antes? El sistema que había antes era de autogestión de todas las escuelas de su propio sistema de admisión. Así es. O sea, cada escuela veía cómo... Podía hacer examen, podía Claro. hacer por orden de llegada. Yo creo que hay un elemento importante ahí, que es que después de la Revolución Pingüina, que fue el 2006, 2007, 2007 creo, después de la Revolución Pingüina se cambia la LOCE a la LEGE. Sí. Y en la LEGE se prohíbe seleccionar estudiantes de kinder hasta séptimo básico. Después se podían implementar mecanismos de selección. Pero no se podía seleccionar de kinder a séptimo básico. Ya. ¿Y qué ocurrió? Los colegios siguieron seleccionando. Porque no existía ningún mecanismo real que los forzara o les prohibiera hacer esa selección. O que lo fiscalizara, en rigor. O que lo ¿no? fiscalizaran. No existía un mecanismo razonable que pudiera fiscalizar en forma simultánea la infinita cantidad de escuelas que hay en Chile. Ya. Entonces algunas escuelas seguían seleccionando. Entonces el nuevo sistema de admisión lo que hace es... El nuevo sistema de admisión, o entre comillas la tómbola, es un producto de la ley de inclusión, que viene del gobierno pasado, y la ley de inclusión lo que promovía era el fin a la selección, lucro y copago. Sí. Entonces, la patita de la fin a la selección se está abarcando con el nuevo sistema de admisión. Ya. Y el nuevo sistema de admisión lo que hace, al menos eficientemente, podemos discutir como la percepción que tienen algunos apoderados y como algunas personas que participaron del proceso, o la legítima oposición que tenga alguna persona que le interese el sistema educativo desde su posición ideológica. Sí. Todas esas críticas pueden ser debatidas, pero lo que es cierto es que como primer elemento le prohíbe de una manera bastante eficiente a las escuelas seleccionar. O sea, las escuelas ya no pueden priorizar estudiantes que tengan más, entre comillas, méritos académicos. En rigor no tiene mucha injerencia en las escuelas hoy en día. Es el sistema el que Por eso, decide, y el ministerio, ¿no? Y eso es bastante positivo. Ya. Eso es bastante ¿Por qué? positivo. ¿Por qué, según tu punto de vista, es positivo eso? Que las escuelas no tengan injerencia ninguna, porque ni siquiera saben cuál es la lista de espera, no tienen información, exacto. ¿cierto? ¿Por qué es mejor que las escuelas puedan... ¿Por qué es mejor que las escuelas puedan no seleccionar a sus estudiantes? Porque nos permite... primero les permite una sensación de justicia y democracia a los apoderados, ¿no? Porque en el fondo... ¿Qué es lo que ocurría con colegios muy demandados? Era que los establecimientos tenían la capacidad de filtrar... Seleccionar, claro, en base al exceso de demanda. Amistad... Claro. Y después veíamos que esas escuelas tenían buen rendimiento en pruebas estandarizadas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde la política pública con esas escuelas? Nos queda la duda si son realmente buenas escuelas, que hacen bien la pega, o que simplemente seleccionan bien a sus estudiantes. Yo creo que es opción B, voto yo, ¿no? Opción B, sí. Bueno, toda la evidencia, toda la investigación al respecto induce a eso.
O sea, básicamente, las escuelas que tienen buen rendimiento académico no es producto de los procesos internos o porque tengan profesores más talentosos o porque tengan directores más líderes, ni... Básicamente, lo que ocurre en la mayoría de las escuelas que tienen buen rendimiento es porque seleccionan sus estudiantes. Y eso, uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de eso? O sea, las escuelas que les vaya bien es porque los niños que están más estimulados académicamente desde su casa se quieren reunir físicamente en las escuelas más demandadas. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es el resto de las escuelas. El problema que ocurre en el resto de las escuelas es que se van acumulando los estudiantes inversos. Claro. Los estudiantes con menos facultades o con menos estímulos de la casa, con menos condiciones socioeconómicas, con menos capital cultural en otras escuelas, y en esas escuelas los profesores, aunque sean muy talentosos, se les va a complicar muchísimo el poder gestionar el proceso educativo. Y ese formato también desmotiva a los alumnos, ¿no? Desmotiva a los propios estudiantes, desmotiva a los propios profesores, y por lo tanto, en todos los países que han... en todos los países de la OCDE, por ejemplo, ¿ya? En la mayoría de los países de la OCDE se han tomado medidas parecidas a las que se tomó en Chile, que es intentar que los estudiantes vulnerables y que los estudiantes talentosos queden distribuidos de una manera más heterogénea para que en cada aula de Chile, digamos, haya una proporción parecida de estudiantes aventajados y de estudiantes con menos estímulo escolar. Y eso es muy recomendable, ¿ya? Para que la carga académica, laboral, por ejemplo, de los profesores sea un poco más simétrica también. Es mucho más justo que injusto. Es mucho más justo que injusto en términos como de mira, pero yo tengo la sensación que esto, de forma paralela, potencia la educación privada. De una u otra manera la potencia, porque si no quedaste en un colegio que empezaste que postulas un colegio, que tienes que ver el tema familiar, yo lo hablaba fuera de micrófono contigo, sí. Que no voy a contar mi caso, pero uno de repente piensa y dice, bueno, si no va a poder estar en el colegio donde está su hermano, ¿qué hago? Y empiezas a buscar otras alternativas por un tema familiar. ¿No potencia eso la educación privada, Mario? ¿No le da más cuerpo a la educación privada a los colegios particulares? Mira, la educación privada, hay dos tipos de educación privada en Chile. La educación privada que se le denominan los colegios particulares pagados. Sí. Y está la educación privada que son los colegios subvencionados que reciben recursos públicos. O sea, reciben subvención del Estado y adicionalmente le cobran a los apoderados, que es el conocido como copago, el arancel mensual que le pagan los... Entonces hay que hacer esa salvedad de que hay dos tipos de escuelas. Yo diría que en las evaluaciones que hemos hecho, que la educación particular pagada en Chile, como un inciso, ¿no? La educación particular pagada, yo tengo una crítica a la ley de inclusión, que es la que yo hacía referencia hace un ratito, que es la de fin a la selección, lucro y copago, que la ley de inclusión no toca en nada a las escuelas privadas, particulares pagadas. Son un mundo aparte. Son un mundo aparte y la ley no se hace cargo de que son el principal instrumento de segregación y de reproducción de las élites en Chile. O sea, no dice nada absolutamente... Que se repite el formato en las universidades, además. Que se repite el formato en las universidades. Pero hay otro elemento adicional de crítica a la ley, que la ley, así como no se hace cargo de los colegios privados, tampoco hace ninguna referencia a los colegios públicos, que son hoy día municipales. Ya. O sea, básicamente lo que hace es regular fin a la selección, lucro y copago, que es básicamente lo que hacen los colegios particulares subvencionados. Exactamente. ¿Ya? Dicho eso, la educación particular pagada, como nota al pie de página, está en una especie de estancamiento en términos de matrícula. Hay cerca de 700 escuelas particulares pagadas, escuelas, colegios y liceos privados en Chile hace varios años, y hay un tema demográfico bien interesante ahí, que es que las clases altas en general tienen pocos hijos. Uy, uno pensaría al revés, ¿no? No, hay ciertos segmentos de la élite, alta, claro, sí, que tienen muchos hijos por cuestiones religiosas, sí, Opus Dei, etc. Sí, sí. Pero en general, los segmentos altos tienen pocos hijos. Ya. Y eso ha hecho que la tasa de recambio demográfico haya estancado la educación privada en los últimos 20 años. Ok. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que, esto como especulación mía, ¿sí? Yo diría que el negocio de la educación privada está ¿En caída? Está en una situación complicada. ¿Ah, sí? Yo diría que sí. O sea, es que va a faltar gente, pues. Van a faltar estudiantes para poco sustentar tiempo. la educación privada. Exacto. Pero eso es una especulación. Pero al mismo tiempo eso podría provocar que te falten cupos en la educación
de copago, ¿no? No, porque los segmentos medios y bajos siguen teniendo más hijos que comparativamente que los segmentos más altos. Por eso, y te van a faltar cupos para que todos tengan acceso a los mismos colegios y se van a empezar No, porque la cantidad de cupos y vacantes que hay en el segmento público y subvencionado sobrepasa la cantidad de demanda que hay hoy día. Es distinto que a uno le guste o no le guste el colegio que le tocó. Exacto. Ya, pero cupos hay. Un dato al respecto de eso. Cuando ocurre el proceso de nuevo sistema de admisión, hay escuelas que tienen más demanda que oferta, ¿cierto? Sí. Y eso es solamente en el 19% de los establecimientos. Solo el 19% de los establecimientos tiene más gente que quiere entrar que la que ofrece como vacante. O sea, en el 81% restante, las escuelas se quedan con más vacantes que la matrícula que reciben. Al menos en primeras preferencias, ¿no? ¿Cuáles son los colegios más apetecidos, por decirlo, en este sistema de admisión? Algo conversábamos fuera del micrófono. ¿El Darwin? El Darwin es el que tiene más primeras preferencias, pero es el que tiene menos vacantes. Vacantes. No es el que tenga menos vacantes, pero ofrece menos vacantes que, por ejemplo, el Contardi, que también tiene muchísima demanda. Ya. La Padre Hurtado, por ejemplo, tiene muchísima demanda. Ya. La Escuela Villa Las Nieves tiene alta demanda. Y hay los colegios particulares subvencionados que se asemejan un poco al extracto socioeconómico que los apoderados intuyen y al que quieren pertenecer, básicamente. Creo que un elemento importante de como la política pública relacionada con esto, o incluso una de las críticas que podría hacerse, es que el sistema de admisión no considera mucho toda la literatura y toda la investigación científica que se ha hecho respecto a cómo los apoderados eligen escuelas. ¿Y cómo eligen escuela los apoderados? Eso es un fenómeno interesante al que se ha escrito harto. ¿Ya? Hay Cristóbal Veley, por ejemplo, Víctor Orellana, Alejandra Falabella. Hay varios investigadores que se han ido especializando en esta línea. Alejandro Carrasco, con el que trabajamos harto desde la U, que, por ejemplo, un elemento transversal de todas las investigaciones que se hacen al respecto, como un consenso, digamos, es que los apoderados no se fijan prácticamente nada en lo académico. Cuando digo lo académico, digo netamente lo pedagógico, ¿no? Sí. Porque en el relato, cuando uno le pregunta a un apoderado, dice, no, es que me interesa el proyecto educativo, porque bla, 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 etc. Y cuando los investigadores o los entrevistadores dicen, ya, pero ¿qué parte del proyecto educativo te interesa? Generalmente ahí los discursos de los apoderados se tuerce hacia la idea del control disciplinario, ¿no? O de la seguridad. Ya. En general, lo que reportan las investigaciones es que los apoderados no se fijan en las pruebas estandarizadas, ni en la información institucional, ni la información oficial que reporta el ministerio, o las plataformas, o las páginas web, ni del ministerio, ni de los propios colegios. Es decir, es una cuestión bastante aspiracional lo que un cierto grado de la población, como apoderados, padres, apoderados, buscan en los colegios. Exacto. Más que una cuestión... Y otro elemento interesante de eso es que algunas de las investigaciones, la de Veley particularmente con Víctor Orellana, que reconocen que hay un segmento cada vez más importante de la población que ellos denominan como nuevos segmentos medios, como nuevas clases medias, que se diferencian de las clases medias tradicionales. Las clases medias tradicionales en general eran, en el siglo XX, por decirlo de alguna manera, eran segmentos socioeconómicos anclados en la burocracia del Estado, empleados públicos, Perfecto. profesores, gente que trabajaba en el área de la salud, muy vinculado a lo público, digamos. Y que hay una nueva generación, gente como de mi edad, más o menos, que, por ejemplo, yo fui a una escuela pagada. Ya, o sea, particular, colegio claro, particular. Yo ya tengo hijos, yo tengo una hija ya. Entonces, en el fondo, lo que analizan estos investigadores es que ya hay una generación completa que ya pasó por el proceso de socialización de tener que pagar por educación. Sí. Entonces, es como que hay demasiada gente que no se cuestiona que el proceso que educativo... Que pagar... Exacto. Que no se cuestiona y que naturaliza el proceso de mercantilización del proceso educativo. Y eso, en la mayoría de los países como serios, como los países de la OCDE, no funciona así. O sea, la mayoría de los países de la OCDE tienen sistemas gratuitos, al menos de educación escolar. Hegemónico, 80, 90% de la matrícula. En Chile es del 37%. Bajísimo. Y eso hace que mucha de la gente valore, incluso naturalice, el hecho de que elegir escuela sea un proceso de
movilización social ascendente o de permanencia en los privilegios que uno ya ha adquirido o que percibe de haber adquirido en la modernización chilena. Ahora, estos sistemas también en otros países que se implementó hace mucho tiempo, buscan también la identificación barrial con el barrio, ¿no? El que tú tengas un espacio dentro de ese territorio, que no te tengas que mover. Y además las soluciones ciudadanas apuntan a que los barrios cada vez tengan todo, para que no tengas que salir del barrio, moverte, y ahí puedes empezar a solucionar un montón de problemáticas ciudadanas, ¿no? De movilidad. Se suponía también que el sistema, o así se planteó desde un principio, en que el sector donde uno vivía podía tener relación básicamente al colegio que tú ibas a quedar. Eso se fue desvaneciendo con el tiempo, ¿no? Eso se fue desvaneciendo con el tiempo y en Chile es básicamente inviable hacerlo. ¿Por qué? Porque es un tremendo punto dentro del desarrollo de este sistema, ¿no? Creo que un dato interesante de eso es que el sistema no considera en nada lo geográfico. Nada. Pero se había hablado en el origen de la puesta en marcha de esto, de que sí iba a tener importancia. Sí, pero hay varios elementos que ¿no lo permiten? Que no lo permiten, y yo diría que no es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque... a ver, de cómo funciona realmente el sistema solo prioriza las preferencias de los apoderados. Muy breve cómo funciona. Si una escuela tiene 30 vacantes y hay 30 postulantes, entran los 30. Entran los 30. No importa nada. Y si tiene 50 postulantes. Ahí empieza el problema. Pero ¿cómo los prioriza? Ahora va la explicación. Si tiene 30 vacantes y hay más de 30 postulantes, que eso ocurre, recordemos, en el 19% de los establecimientos. Primero se prioriza a los hermanos. Esa es la primera prioridad. Los niños que postulen y tengan hermanos ya matriculados, se prioriza esa primera versión. Segundo, hijos de funcionarios. Si un niño postula donde su papá trabaja, es administrativo o profesor, se prioriza. Si es un niño que ya estudió en ese colegio y quiere volver, también tercer criterio de priorización. ¿Esos criterios son todos iguales o es uno más importante? Es el orden que estoy diciendo. Perfecto. Es el orden que estoy diciendo yo. Y después de eso se prioriza un 15% de estudiantes prioritarios, que son vulnerables. Esa proporción de 15%, si hay exceso de demanda, se prioriza. Luego de eso, que los niños que entran a establecimientos con esos criterios es más o menos de un 8 o 9%. También es bajo. Es bajísimo. Sí. Los niños que están intentando entrar al sistema educativo e intentan ocupar uno de esos criterios como priorización. Entonces, más del 90% son gente que quiere entrar a colegios y no cumple con esos criterios de priorización. Y dentro de eso, recién el criterio geográfico aplica cuando un postulante no encuentra cupo en los establecimientos que postuló. Que él priorizó. Claro, que priorizó. Si no encuentra cupo, el sistema al final, lo designa a un establecimiento cercano a su domicilio con vacante. Siempre y cuando haya vacante. Exacto. O bueno, el más cercano. Exacto. ¿Cuántos apoderados fueron asignados a un establecimiento por criterio geográfico? El 0,3%. ¿Cuándo? En el año 2018. 2018. 2017 para el 2018. Claro. Nada. Ahora, ¿por qué no es recomendable? En Punta Arenas, eso yo diría que podría ser, digamos, ¿no? Porque los colegios están distribuidos de manera más o menos homogénea. Y hay oferta pública, por ejemplo. En el sector de la Monseñor Boric, por ejemplo, está la Padre Hurtado y la Escuela Milagrosa, por ejemplo. Y así, si vamos recorriendo en el barrio croata, está la Escuela Croacia. En el centro está la Portugal, y así. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en comunas como Maipú? Chile, como es un país como extremadamente neoliberal, lo que ha ocurrido es que no existe planificación de territorio. Como no existe planificación del territorio, yo una vez conversaba con un arquitecto a propósito de esto, y el arquitecto me dice, si existe planificación territorial, es el mercado. Entonces me dice, claro, si hay mucha gente que se quiere ir a vivir a Maipú, gente que compra casa o postula subsidios o que hace gestiones para vivir en Maipú, pero el Estado no hace nada porque hay una escuela, por ejemplo.
Y lo que ha ocurrido en comunas como Maipú o comunas populosas como San Bernardo, Puente Alto, es que gente dice, bueno, acá hay un negocio, no hay escuela, y pongo una escuela particular subvencionada. Que es lo que pasó en Maipú hace 20 años, justamente. Que es lo que pasó en Maipú, Puente Alto, o todas las comunas que han crecido demográficamente en forma mayor a la media nacional en Chile. Entonces, el Estado no es capaz de garantizar oferta pública, ni oferta de calidad necesariamente. El Estado descansa en lo que haga el privado. El mercado, justamente. Sí existe planificación en Chile y la planificación hegemónica es el mercado. Claro. Entonces, en ese sentido, como el Estado no es capaz de garantizar particularmente oferta que es percibida de calidad por el apoderado en comunas como Maipú, Puente Alto, como no es capaz de garantizar como la presencia propia del Estado en esos territorios en materia de oferta educativa, malamente podríamos entonces obligar a las familias a que su elección esté abrazada o vinculada al sector territorial en donde vive, digamos. Porque en el fondo sería perpetuar que esos niños, por el hecho de vivir ahí, tengan que asistir a una escuela que quizás no cumple con los criterios de los apoderados. En la Chile, relacionado con esto, hay un ejercicio que se está haciendo que es que, imagínate el sistema totalmente como basado a la prioridad de los apoderados. Ya. Imagínate que no sé, pues, escuelas como el Contardi o la Padre Hurtado tengan infinitos cupos. Y todos los apoderados que quieren meter a su hijo en el Contardi o en la Padre Hurtado logran hacerlo. Ya. Un sistema ficticio. Perfecto. Y por el otro lado, un sistema como, llamémosle norcoreano, donde los apoderados no opinan nada y el Estado les dice dónde tienen que ir. En base a su criterio urbano, criterios de como asignación específica de cupos de vulnerables, cupos de aventajados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos extremos. Bueno, resulta que el nuevo sistema de admisión se acerca mucho más al sistema ficticio donde están las preferencias de los apoderados. ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende. No sé si estoy muy de acuerdo, pero se entiende. No, hay como mediciones respecto a eso. Perfecto, sí. Entonces, si nosotros tuviéramos estos dos modelos ficticios, la idea es que lo que propone esta investigación, que aún no está acabada y que se está haciendo, es que el nuevo sistema de admisión se acerca mucho más a un modelo de total preferencia de los apoderados que el sistema antiguo. Que el sistema antiguo incluso es peor en términos de priorizar las preferencias de los apoderados. ¿Y cómo proyectan ustedes este sistema que termina, termina entre comillas, los resultados están el próximo 19, ¿cierto? Sí. El proceso de admisión escolar. ¿Cómo lo proyectas tú? ¿Cómo crees que mejorarías, por ejemplo? ¿O qué estás viendo que se podría mejorar para el próximo año? Mira, es una pregunta muy buena. ¿Qué cosas no están funcionando con el nuevo sistema de admisión? Es que, por ejemplo, se redistribuyan los estudiantes vulnerables. Ya. Hay una cosa que los apoderados desconocen mayoritariamente, que es que, ¿por qué ocurre esto? Que los estudiantes vulnerables, un dato importante respecto al ejercicio 2018 del sistema de admisión que ocurrió en 5 regiones: Magallanes, Tarapacá, Coquimbo, Los Lagos y Rancagua, y los O'Higgins. En esas 5 regiones se aplicó el 2018. ¿Qué ocurre respecto a la distribución de estudiantes más vulnerables o de familias de menor condición socioeconómica? Ocurre que los estudiantes vulnerables o las familias de estudiantes vulnerables postulan a establecimientos donde hay alta vulnerabilidad. Hay como un proceso de autosegregación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que ocurre finalmente es que la distribución de estudiantes vulnerables finalmente es bien parecida a lo que ocurría con el sistema antiguo. Ya, o sea, ahí no ha cambiado nada. Ahí ha cambiado Hay que poco. profundizar ahí. Yo diría que hay que profundizar en eso. Eso fundamentalmente ocurre porque hay permanencia en el sistema de copago todavía. Y que finalmente las barreras, por ejemplo, colegios particulares subvencionados que cobran arancel, aún cobran 60, 70, 100, hasta 100 creo que pueden cobrar. Y esa barrera financiera sigue siendo una barrera justamente para los sectores más vulnerables con menos ingresos, que postulan menos a esas escuelas. Yo cambiaría eso. ¿Solamente? No, o sea, creo que además que el sistema el sistema de admisión opera en una dimensión oficial, pero lo que ocurre durante el resto del año es que los niños se empiezan a mover, que niños quedan en una escuela que no querían y están descontentos y finalmente los apoderados los mueven en la medida que se consiguen un cupo en otro
y hay una alta movilidad durante el año en la medida que los papás encuentren vacantes en otros establecimientos que incluso podrían haber postulado y no quedado en su primer momento. Y yo diría que el sistema debiera fiscalizar eso, o sea, que debiera considerar algún mecanismo para que no se sometan a arbitrariedades dentro de las escuelas. Vamos a dar una vuelta a las redes sociales, hay de todo un poco. Buen día, Mauricio, un saludo a todo el equipo de Polar. Interesante tema. Sería bueno saber qué se está haciendo desde las situaciones que ocurren en las salas de clase, por ser ahí donde se generan los aprendizajes reales. ¿Cuáles son los parámetros que estamos usando para medir nuestro proceso educacional? ¿Se sigue segmentando la educación? Es particularmente asombroso cómo se toma como referente a los países de la OCDE cuando los aportes que realiza el Estado chileno para la implementación, evaluación y sistematización de buenas prácticas educativas son sustancialmente muy inferiores a los países los cuales tomamos como referencia de la calidad educativa. Otra. Hola, buenos días. El caballero es experto en el negocio de la educación, dice Iván. En la educación pública la llevaron a Santiago y desde Magallanes perdimos autonomía. Con ese discurso se puede hacer política en las comunas de Santiago que tanto hablan. Buen día, Mauricio. ¿Cuál es la posición autónoma de su movimiento, entendiendo que la educación está siendo llevada a estandarización y sin considerar la territorialización de esta? 3 opiniones, al azar. ¿Quiere responder alguna de las...? Sí, claro. A ver, vamos por parte. Desde el 90 hasta la fecha se han implementado 2 o 3 grandes reformas en el sistema educativo, y salvo esta, la ley de inclusión, yo diría que todas las anteriores, del 90 hasta ahora, podríamos extenderla un poco del 80 hasta ahora, partiendo con la desmunicipalización hasta ahora, yo diría que todas las políticas educativas que se han implementado grandes, de harta inversión y de harta modificación estructural a la normativa y bla, 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 todo eso, todas las han dejado peor. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Todas han dejado peor la situación a lo que había antes. Qué complejo que sea sí. así. Una de las cosas que ha avanzado bien es la cobertura. Chile es un país modélico en cuanto a la cantidad de estudiantes que está dentro de la escuela. O sea, como la cantidad de población que tiene que estar dentro de una escuela está al 95%, es una cobertura bien, bien importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con el fondo, la pregunta es como, se habla mucho de reforma educacional, pero no se habla nada del aula. Y esa es una crítica absolutamente legítima, porque en el fondo el sistema educativo está tan segregado, tan mercantilizado, o sea, el Estado le pone demasiada plata, según mi opinión, el Estado le pone demasiada plata, por ejemplo, al sector privado. Hay tanto desajuste financiero, administrativo, de segregación, que provoca misma segregación, que reproduce las desigualdades, etcétera, que hay tanta cosa que hacer en el sistema educativo que no tiene nada que ver con el aula todavía. Entonces, claro, yo ¿Es como la segunda etapa? No, yo creo que hay que hacer de forma paralela, de forma simultánea, ¿no? Sí, claro. Yo he tenido muchas veces esta discusión con profesores porque se abre la discusión y yo digo, mira, no, es que el sistema de selección, no, es que la segregación, no, es que la deuda de las corporaciones con las escuelas, bla, 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 etcétera. Y los profesores siempre me dicen, oye, pero ¿cuándo hablamos de educación propiamente tal? Y eso es absolutamente legítimo. Yo diría que en eso en eso hay que avanzar. Creo que, por ejemplo, el movimiento feminista este año ha puesto un tema súper importante, que en el fondo es que dentro de las aulas hay contenidos, hay la forma en cómo se cuenta la historia, la forma en cómo se desarrollan los conocimientos científicos, o los referentes científicos son siempre hombres, siempre la historia está masculinizada, etcétera, etcétera. Y ahí se ha abierto un tema desde los propios estudiantes, desde la propia movilización, se ha abierto un tema que tiene que ver con el currículum, con los contenidos que se aprenden, y que, claro, eso ya ahí deberías invitar a alguien que esté más metido en el tema del aula. Lo voy a pedir yo a usted para que traiga. Claro. Ahí tenemos hartos profesores. Se nos pasó volando el tiempo y harto tiempo nos tomamos para conversar. Pero es muy bueno darle espacio en los medios de comunicación a este tema, porque además la gente está muy pendiente, quiere ser parte, hay que involucrarla, hay que enseñarle, hay que educar a la gente. Déjame acotar un tema específico que desde la U, en general, hemos intentado como que este proceso de investigación y desarrollo de contenidos y de evaluación del proceso no quede solamente en papeles, ni publicaciones, ni seminarios, sino que se transforme realmente en una herramienta de gestión. O sea, en el fondo,
¿qué es lo novedoso del nuevo sistema de admisión? Además de lo que intentaba explicar yo, que es cómo funciona, que en el fondo le prohíbe a los colegios seleccionar. Hay una sensación más de justicia por parte de algunos apoderados, porque en el fondo dicen, yo no tengo redes sociales, no tengo pituto, y ahora vamos todos a postular en igualdad de condiciones. Pero lo otro relevante, que es como un efecto colateral, es que hoy día tenemos información que no teníamos, que es la demanda real que tiene cada uno de los establecimientos en consideración a cuántos apoderados quieren ingresar ahí. Antes esa información no existía, porque cada escuela tenía su propio sistema, su propia gestión de admisión. Entonces ahora tenemos un panorama total de, por ejemplo, cuántas personas quieren entrar a escuelas, cuántas personas, por ejemplo, su primera prioridad es una escuela pública. Entonces, lo que hemos visto es que muchas personas postulan a ciertas escuelas del sector público porque las consideran las más eficientes, las de mejor calidad, pero finalmente se terminan matriculando en un subvencionado cuando no entran a su primera preferencia. Entonces, lo que hablábamos con la Cormupa, lo que hemos tratado de ayer nos reunimos con los concejales. Entonces les decíamos, acá el nuevo sistema de admisión, más allá de si te gusta o no te gusta, es una herramienta de gestión, porque algunas escuelas las puedes agrandar. Hay escuelas que tienen más demanda que oferta. Sí. Entonces hay escuelas públicas que tú puedes gestionar mejor su matrícula y aumentar la subvención. Y hay escuelas a las que tú puedes ir como ajustando en base a la cantidad de preferencias que tienes para que en mediano plazo tú puedas ir aumentando la matrícula o ir optimizando la cantidad de gente que logra entrar a su primera preferencia. Mario Sillar, investigador UMAG, especialista en políticas de educación. Un gusto que nos hayas acompañado esta mañana, Mario. Y no va a ser la última, como ya dijimos. Vamos a estar conversando permanentemente. Y de política y autonomismo también, me imagino, ¿no? Me imagino en alguna otra ocasión muy dispuesto a venir. Que esté muy bien, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos.